Bienvenidos a esta sesión en la que vamos a plantear un ejercicio y en el que vamos a desarrollar un conjunto de políticas de privacidad para una organización ficticia. Vamos a considerar los aspectos clave necesarios para proteger los datos personales y cumplir con las regulaciones de privacidad como el GDPR o el CCPA. Este ejercicio además nos va a permitir aplicar los conocimientos que hemos estado viendo en las pasadas sesiones sobre la protección de la privacidad y diseñar políticas efectivas que aseguren un manejo adecuado de la información sensible. Al final del ejercicio vamos a ser capaces de identificar las áreas críticas para la privacidad y desarrollar un marco robusto para la protección de datos personales. Vamos a plantear en el ejercicio una serie de preguntas que veremos, están en pantalla, pero después leeremos, que son preguntas de reflexión para ti, para que puedas elaborar sobre ellas en función pues, de los conceptos que hemos visto anteriormente y del caso que vamos a comentar en un instante. Vamos con el caso, vamos adelante con él. La organización ficticia DataSafe maneja grandes volúmenes de datos personales de clientes y de empleados. La dirección ha decidido implementar un conjunto de políticas de privacidad para asegurar el cumplimiento con regulaciones como el GDPR o RGPD en español, y el CCPA. Como consultor de seguridad que eres tú, tu tarea es diseñar políticas de privacidad detalladas que aborden la recolección, almacenamiento o uso y protección de los datos personales. Esto es el caso, tal como lo hemos planteado, y ahora vamos a leer las preguntas de reflexión. En primer lugar, vamos a ver qué aspectos, pregunta, qué aspectos clave deben incluirse en las políticas de privacidad de la compañía DataSafe Corporation. Piensa en ello. En segundo lugar, ¿cómo se puede asegurar la transparencia en la recolección y en el uso de los datos personales? En tercer lugar, otra pregunta de reflexión. ¿Qué medidas deben implementarse para proteger los datos durante su almacenamiento y transición? Y finalmente, última pregunta. ¿Cómo se deben gestionar los derechos de los individuos bajo el GDPR, RGPD y el CCPA? Hablamos en general del Reglamento General de Protección de Datos, que habitualmente se conoce en inglés como el GDPR o GDPR, en español el RGPD. Bien, pues estas son las preguntas de reflexión que planteamos para que tú puedas elaborar sobre ellas y para que puedas pues, seguir pensando y avanzando pues, sobre los temas que hemos estado viendo a lo largo de estas sesiones sobre privacidad y los aspectos tan importantes de mantener privados los datos. No obstante, te voy a proporcionar algunas pistas que te ayuden precisamente a elaborar sobre cada una de estas cuestiones de reflexión planteadas. En primer lugar, sobre los aspectos clave. Incluir principios de recolección de datos, limitación de propósito, minimización de datos, transparencia y derechos de los individuos. Bueno, son algunos de los elementos en los que puedes pensar. Por ejemplo, el de minimización de los datos, utilizar la mínima cantidad de datos que sean suficientes para hacer todo el procesamiento que necesitas. En muchos casos esto no es así. En muchos casos se utilizan más datos de los necesarios. Entonces, bueno, pues una buena práctica es minimizar el conjunto de datos que vamos a utilizar. Sobre la segunda cuestión, hablando de la transparencia, informar a los usuarios sobre cómo y por qué se recopilan sus datos. Y esto se puede hacer mediante avisos de privacidad claros, ¿verdad? Es una de las buenas prácticas también que se pueden plantear, avisar a los usuarios, que no siempre se hace, sobre lo que se está haciendo con sus datos y para qué se están recopilando sus datos, e incluso pedirles el permiso, por supuesto. Sobre la tercera pregunta de reflexión, sobre la protección de datos, utilizar encriptación, controles de acceso
y técnicas de anonimización, como ya hemos visto, para proteger los datos durante el almacenamiento y la transmisión. Son algunas de las ideas que puedes utilizar. Y por fin, sobre la cuarta pregunta, la gestión de los derechos, establecer procedimientos claros, ¿verdad? Para gestionar las solicitudes de acceso, rectificación, eliminación y portabilidad de los datos. Bueno, pues estas son algunas de las pistas que te proporciono, que te proporcionamos, pues para que pienses sobre estas 4 preguntas, anota cuáles son tus conclusiones y, bueno, dedícale un tiempo aproximado de unos 15-20 minutos para concretar y para sacar esas conclusiones que son tan relevantes para evocar, pues, todo lo que hemos visto con anterioridad. Bien, vamos a ir terminando esta sesión. Hemos visto que desarrollar políticas de privacidad robustas es esencial para proteger los datos personales y para cumplir con las con las regulaciones de privacidad. En la próxima sesión discutiremos el futuro de la privacidad y de la ciberseguridad. ¿Cuál va a ser su evolución? ¿Qué es lo que esperamos y cómo vemos que va a evolucionar próximamente? De nuevo, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por participar y nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.